primer trabajo fue en un restaurante de cajera y me tocaba hacer de todo en el restaurante. Me tocaba limpiar el baño porque se bañaban ahí algunas personas que no tenían casa. Yo todo el tiempo era analizando y diciendo, wow, tantos años de sacrificio, tantos logros como estudiante, tanto que avancé y ahora aquí es como empezar de cero y hacer las cosas que nunca pensé que iba a tener que hacer. En nuestra cultura no es muy común que la gente asuma el hecho de terapia fuera del tabú, ¿no? Hay un tabú asociado a ir a terapia. ¿Qué desafíos tú encuentras a la hora de educar a esa porción de pacientes que tú ves como para que quiten el tabú y quizás puedan llegar a ti un poco antes de tener un caso de depresión? En el caso de los pacientes con los que yo trabajo, por lo general, muchas veces ellos llegan muy deprimidos y no saben que necesitan terapia, ni siquiera están dispuestos a recibirla. Yo sufrí muchísimo mis primeros años de trabajar como psicóloga, o sea, yo no me sentía con las herramientas, yo era como que algo tengo que hacer. Desde el punto de vista profesional, enfocarme en lo bien que estoy, en el impacto positivo que estoy teniendo en las personas, más que en sus propios problemas y llevármelos conmigo. Yo llegué a un punto que yo quería ir a los funerales de los señores que se morían en la sala de geriatría, o sea, era como que demasiado. Les quería regalar mis ahorros a los que no tenían dinero, etc. Definitivamente, quien no cree que necesita ayuda no se va a dejar ayudar. Ustedes leyeron la pregunta que mandé más o menos. Sí. Chamo, pero yo quiero empezar. les De interesó. no tiene sentido que le Yo den la mando a pregunta. contar. Yo venía aquí a preguntarle sobre el futuro de inteligencia artificial normal. Ahí. Pero es que, Lice, es que si la pregunta no tiene sentido, Cere, tiene que No, ser papá, nadie leyó las preguntas, pero que si ustedes las tienen. Yo Sí, tiré una yo las pregunta, tengo y las leí también. Pero Lice, esto es straightforward. Esto es un low budget podcast. Papá, dime, no, pero no puedes estresar a mi esposa que tiene pues una contracción de practice. Papá, verdad que sí. Papá, si tu esposa no se estresa contigo, se va a estresar con nosotros. Eso está bueno. Vamos, dale, ya estamos listos. Dale. Hello, bienvenidos todos a esta nueva entrega del Dream Podcast, un espacio donde un grupo de amigos inmigrantes hispanos nos reunimos para hablar de muchas cosas, diferentes cosas, de presupuesto, de inversiones y todo lo demás, por supuesto. Y nada, hoy estamos Y hoy queremos hablar de amor. Hoy vamos a hablar de amor. Hablando de amor, y tenemos un episodio muy especial, ya que nos visita una persona muy especial para mí. No voy a decir todo lo que es para mí esta persona, pero básicamente me visita nuestra esposa, Lizeth García. Nuestra esposa. Somos Esposa el mundo. de todos. Tú la compartes con nosotros. No, esto es mi esposa, my esposa, my wife, Lizeth García. Bienvenida, Lizeth. ¿Usted ve los corazones que yo estoy haciendo o estoy comiendo? Sí. Está tirando corazones. ¿Cómo se llama? Increíble. Y también es la primera, aparte de ser mi esposa, es la primera persona del Mad Money Experience Group, de nuestro grupo extendido, nuestra familia extendida de amigos que, ¿sabes?, que tenemos y con ellos compartimos constantemente en diferentes experiencias. Y nuestra idea, como parte de esta iniciativa de podcast, es traer poco a poco a diferentes personas que estén también interesados en venir del grupo, porque hay algunos que no quieren venir, para contar sus experiencias de éxito, de aprendizaje, de crecimiento como emigrantes hispanos en los Estados Unidos, que creemos que muchos tienen historias bien interesantes que contar. Y bueno, aparentemente Lizeth también tiene una que nos va a estar contando un poquito hoy. Bienvenida ¿Qué de nuevo. te sientes? Bienvenida, Lizeth. La primera de nuestras esposas. Espérate un Sí, segundo. a Carlos lo veo más calmado, más, tú sabes, más... Estos snackies me hace falta hoy. Déjame ponerlo para acá. Yo Me va a llorar. y va a bajar. Bueno, Yo Lizeth, creo que ¿cómo te también soy sientes? muy bendecida, muy afortunada de ser además la primera mujer, ¿no?, que traen al podcast. Oh, sí? mira, sí. Sí. Bueno, eso tú me lo pusiste como requerimiento. Y junto con Daniel, Lizeth es nuestra fan número 1, siempre comentando en los videos en YouTube, siempre con el engagement a full, así que muchas gracias. Ya era hora. No, Exacto. aquí estoy. Yo me los Bueno, nada, disfruto. chicos, entonces nada, en este caso yo me voy a hacer un lado y los voy a dejar que ustedes hagan la mayor cantidad de las preguntas para que, ¿sabes?, la historia tenga más componente de sorpresa toda la... Carlos, lo ¿pero que tú le vamos a pasaste estar las hablando preguntas o no se las pasaste?
No pasa nada, papá. Llévenme suave. Eso no... Sí, para darle un poco de contexto, porque yo voy a hacer la primera pregunta. Sí, porque ellos viven juntos y todo. Ellos viven juntos, para que sepan. Sí. Y ahora mismo, de hecho, estamos aquí bastante cerca. Lice va a hablar de su camino como emprendedora aquí en Estados Unidos y cómo ahora llegó a ser psicóloga. Como emprendedora. Carlos, y la parte de que tú ya... Chama, apaga la cámara y vete, dale. Yo le quiero hacer una pregunta a Lice. Lice, cuando cuando un psicólogo necesita ir al psicólogo, ¿ellos van a sí mismos y se encuentran a sí mismos o tienen que hacer otra cosa? Excelente pregunta. Empezamos arriba, Robert. Empezamos arriba. Ya después de esto creo que no nos vamos a regular. No, bueno, en realidad deberíamos estar recibiendo terapia constantemente, sobre todo para lidiar un poco con la carga emocional que estamos recibiendo todo el tiempo de pacientes. En mi caso, yo he recibido muy poca terapia, sobre todo porque es costosa aquí en este país, y trato de ir a mí misma y de buscar. También puedes ir a ChatGPT. Sí, también, ya tenemos bueno, esta posibilidad. Probablemente tengamos una pregunta alrededor de eso. Eso es súper trivial. Todo el mundo sabe que los barberos se pelan a sí mismos, que las que arreglan uñas se arreglan a sí mismos y los psicólogos se y la parte de que Carlos... Oye, voy a estar comentando esto cosas. No es una cosa de nosotros con Lice. Chama, la gorra, cada que se pone la gorra verde se pone así. Yo voy a estar hablando, papá, normal. No, pero yo sí creo que al final... cuando tú vas al plano personal, yo creo que tú te quitas un poquito de ese rol de psicóloga y te quedas como la persona que eres. Y de cierta manera necesitas que alguien venga y te diga, aunque tú sepas que esté mal, alguien tiene que decírtelo. Aunque no vayas a mucha terapia, siempre necesitas a alguien que te dé terapia y que hable y que lo converse. Aunque tú sepas, porque al final nunca te lo aplicas igual, nunca lo ves igual. Es como, supongo que es como cuando tú le das terapia a alguien muy cercano a ti, que no lo puedes hacer con la misma... vamos a decir, transparencia o... Objetividad. Exacto, No, definitivamente. sin ser bias, literal. Sí, sin ser bias. Sí, es bien difícil, Yo recuerdo, yo recuerdo una ocasión en la que yo estaba lidiando con un nuevo diagnóstico algo que me estaban diagnosticando y yo de repente me di cuenta que estaba deprimida, cuando me puse a hacer como un checklist de todos los síntomas de depresión y yo dije, wow, ¿cómo es que he estado sintiendo esto por tanto tiempo y yo no me había dado cuenta? Y es bien difícil aplicárselo, o sea, como darse cuenta, detectar en uno mismo. Ok. ¿Qué les parece si empezamos del principio y Lice nos cuenta Claro, en una escala del 1 al 10 cuán jodido del coco está Carlos? No. ¿Por qué no nos cuentas tu historia? O sea, tu historia en este país, no, porque aquí vamos a compartir historias de inmigrantes y así que... Un pequeño brief de cómo empezó todo. Sí. En este país... ¿Cómo empezó todo para ti? ¿Cómo empezó tu historia en este Cuba, país? Obviamente, desde Cuba tú venías estudiando un poquito psicología, bueno, un poquito no, estabas estudiando. Y cuando llegaste aquí, ¿cómo fue ese camino? Si te estuviste deprimida por no poderlo estudiar, ¿cómo fue los inicios? Lo más sintetizado, pero que aún deja todo para que la gente pueda, de cierta manera, sentirse identificada. Porque yo creo que lo que te pasó a ti le pasa a un montón de gente que no ve el final y tú eres y tú eres la visión viva de que el final sí existe. O el fondo. Ok. Bueno, yo sí estudié psicología en Cuba y me gradué. De hecho, yo llegué a trabajar 2 años en Cuba como psicóloga, la única psicóloga del Hospital General de Jovellanos, mi pueblo natal. Y la única blanquita. No, tampoco así. Y bueno, después cuando decidí venir aquí, la verdad que con muchísima incertidumbre, pero dispuesta a dejarlo todo porque el peso de venir era como mucho más grande que la profesión que yo tenía allá, lo que podía ganar con esa profesión. De hecho, yo quería hacer una maestría en Cuba y nunca pude hacerla, entonces era como que estaba todo muy limitado. Y cuando llegué aquí sí fue difícil porque mis primeras experiencias buscando trabajo fue tocando muchísimas puertas y que todo el tiempo me estaban rechazando porque no tenía permiso de trabajo inicialmente. Y mi primer trabajo fue como en un restaurante de cajera. Y bueno, la experiencia de ser cajera, yo cuando me veía con aquella ropa que tenía que vestirme ancho, con delantal, con redecilla, encima de la redecilla una gorra, con los zapatos antirresbalables, que yo me veía así como
tan fea. Y yo decía, Dios mío. Y bueno, me tocaba limpiar el baño porque se bañaban ahí algunas personas que no tenían casa, entraban al baño y se bañaban y lo dejaban, ustedes saben cómo. Y me tocaba hacer de todo en el restaurante, no era solamente cajera. Y yo todo el tiempo era analizando y diciendo, wow, tantos años de sacrificio, tantos logros como estudiante, porque siempre fui muy exigente. Tanto que avancé y ahora aquí es como empezar de cero y hacer las cosas que nunca pensé que iba a tener que hacer. La verdad que me sentí súper desorientada, no tenía por dónde empezar. Recuerdo que en aquel entonces estaba empezando el auge de los RBTs y el trabajo con el conductismo y los niños con problemas conductuales. Y fue lo primero en lo que empecé a estudiar, pero no lo veía claro, había como mucho negocio detrás de eso. Y bueno, nunca lo terminé, la verdad. O sea, terminé los cursos, pero no conseguí pacientes, no conseguí niños para trabajar. Los audífonos me son un poco incómodos. Y entonces, pues eso me tomó un poquitico más de tiempo y obviamente desorientada. Ya después, cuando logré, a través de una amiga que me sugirió, me habló de la universidad en la que estudié, Carlos Albizu, bueno, pues todo me lo hizo mucho más fácil porque era como que ya el camino estaba recorrido por ella y bueno, ahí fue que comencé, aunque ya yo venía trabajando ya en la salud mental y eso también me ayudó muchísimo. No sé si quieren. Sí, pero exacto, puedes comentar un poquito, quizás brevemente el punto intermedio entre empezar a estudiar en la universidad ya como tal, el máster en psicología y después el trabajo bastante malito que tenías en el Taco Maker. Sí, trabajaba en un lugar donde vendían tacos y ahí cuando me llega el permiso de trabajo 6 meses después de haber aplicado, empecé a trabajar en un departamento de niños y familias. Recuerdo que existía lo que es la ayuda para los inmigrantes de consejería para obtener o para aplicar a empleos y yo recuerdo que yo les dije, yo solo quiero, no me interesa en qué posición, solo quiero trabajar para la salud, porque era como mi puente, como la forma de llegar un poquitico, de acercarme a la psicología de la salud, que fue la carrera que yo estudié en Cuba. Ahí, bueno, pues me entrevistaron. La primera experiencia, como mi primera entrevista de trabajo fue fatal. Yo no tenía nada de experiencia en eso, obviamente. Llegué con leggings, con unos Converse, con un pulovito, a Blue Lagoon, un lugar donde todo el mundo estaba de traje y corbata. Cuando ese hombre me vio, me dijo, déjame tu contacto. Y a las 5 de la tarde me llamó y me dijo, mañana a las 8 de la mañana te quiero aquí, pero no vestida como estabas. Yo te quiero vestida profesional. Yo no tenía nada, ni idea de lo que era vestirse profesional. Entonces, bueno, cuando él me entrevistó en inglés, porque él no sabía nada de español, al final decidió que yo era buena para una plaza en el departamento de niños y familia y eso me abrió muchísimas puertas porque empecé a lidiar con personas con muchísimas necesidades psicosociales. Y bueno, pues esto yo creo que me ayudó muchísimo en mi resumen para después poder aplicar y me convertí en trabajadora social. ¿Y ahí conociste a Carlos con los problemas psicosociales? ¿Lo conociste? Yo estaba aplicando. Carlos era un paciente. Full disclosure. Conocí a mi suegra. Conocí a mi suegra, que era case manager, y ella llegó a mí en el departamento de niños y familia y fue quien me ayudó, quien me orientó a entrar en el área, en el campo de la salud mental a través de esta posición de case manager, o trabajadora social como se conoce en Cuba de las personas con un diagnóstico de salud mental. Ya una vez que entré en esa clínica, pues vi que podía hacer terapias con solamente mi bachelor que traía desde Cuba. Y bueno, me costó un poco de tiempo lograrlo porque por lo general es una plaza que las personas no dejan, entonces como que no hay tanta disponibilidad, pero lo logré, hice terapia de grupo y después, bueno, pues empecé a estudiar, que fue lo que me permitió hacer la terapia individual, que es lo que hago ahora. Perfecto. Yo quería resaltar ahí en tu historia, Alice, de que tú dijiste algo de que querías cualquier trabajo en el área de salud, porque ya ese iba a ser como el puente para lo que estás haciendo ahora. Y yo creo que eso es un buen consejo para alguien que está tratando de seguir su camino de sus estudios y demás, que estén trabajando fuera de su área de estudio, en entrar en la industria como sea. O sea, como sea, de recepcionista, de lo que sea, que ahí puedes hacer una red de contactos que te pueden ayudar a llegar a tu objetivo de bueno, en este caso, carrera profesional.
En este caso, literal, o sea, a lo mejor hubiera llegado por otro camino, obviamente, pero solamente uno puede analizar o ver atrás el camino por el que se llegó. Pero Lice se encontró con mi mamá en el departamento de Children and Family. Y básicamente fue porque mi mamá ya era trabajadora social y los trabajadores sociales van todo el tiempo al departamento de Children and Family a ayudar a sus clientes, porque le llaman así, a resolver cosas, a ayudarlos, a asistirlos en diferentes cosas. O si ella no hubiera estado ahí, si ella no hubiera intentado entrar por donde sea a ese ambiente, en este caso profesional, laboral, pues no. Y a pesar de que para ella fue un cambio enorme, realmente el cambio salarial, por ejemplo, no era la gran cosa. O sea, estabas un poquito mejor. Tenía, si por lo que tú me has contado, tenías vacaciones ya, quizás, o sea, condiciones de trabajo, obviamente, fue un upgrade enorme desde el punto de vista de condiciones de trabajo. Un poco cuando yo pasé de carro a front desk, pero igual el pago no era ni... No, pero lo que te quiero decir es que él entró al final con un pago discreto. $10 la hora yo ganaba en el departamento de niños. De 8 a 10 o así. Era de 7 a 4, pero tenía una hora de almuerzo, tenía 401k, tenía vacaciones, era como que wow, tenía uniforme, con ese me ponía tacones. Con ese 401k, que le contribuían $10 al año. Mira, siguiendo en esa misma línea de que dabas terapia y que estabas con la gente, etcétera, y obviamente después que hiciste el grade, que terminaste el máster, etcétera, ¿has visto algún tipo de cambio entre las personas que veías los principales, vamos a decir, problemas mentales o mental health issues que tenían las personas en ese entonces y ahora? ¿Cuáles son los más comunes y si has visto que algo ha cambiado en el trend de la gente que problemas mentales? Sí, ahora mismo yo... Discúlpame, por ejemplo, dando primero los tres más comunes ahora y que has notado que has cambiado. Ok, lo que yo veía en terapia de grupo. Claro, cuando estabas en terapia de grupo, ahora que estás ya como individual, que estás en posición más... ¿Y qué tú crees cómo ha sido el trend? ¿Qué es lo que has visto que ha mejorado o que ha empeorado o los nuevos problemas que han surgido en todos estos años? Ok, yo creo que vamos a partir de que el sistema de salud aquí funciona muy diferente del sistema de salud en Cuba y para ser elegible para recibir la terapia que yo daba de grupo, que se llama rehabilitación psicosocial, eran unos diagnósticos específicos. No podía, o sea, estaban prácticamente asociados por un diagnóstico de una depresión mayor y por lo general eran adulto mayor sufriendo de depresión, los pacientes que yo veía. Entonces eso obviamente cierra un poquitico la población y la cantidad de diagnósticos que yo podía ver en ese entonces. Ahora mismo obviamente puedo ver muchísimas más personas, diferentes edades, pero por lo general en la misma población, o sea, para que la comparación tenga sentido, en la misma población de adulto mayor que también están recibiendo muchos de ellos este mismo tipo de terapia o terapia de grupo, yo siento que los problemas principales ahora están más relacionados con la ansiedad acerca de la inmigración. El proceso de inmigración ahora mismo es lo que más está afectando a esa población. Sentirse inseguros porque muchos están con un estatus legal que no es al que quieren llegar, o sea, que es la ciudadanía. Hay muchos que están bajo parol, o sea, el proceso de inmigración ha afectado muchísimo a esa población porque son los pacientes de Medicaid con los que yo trabajo ahora mismo, y los pacientes de Medicaid son pacientes con bajos ingresos que por lo general son emigrantes. ¿Y tú dirías que eso obviamente los ha llevado a la mayoría a una depresión, que es lo que más abunda? Y si después puedes decir, saliendo de ese grupo, ¿cuáles son los problemas más comunes que tienen las demás personas que tú ves, los demás grupos de edades? La mayor parte de las personas que van a terapia van cuando están bien deprimidas o muchísima ansiedad generalizada. Hay personas que a veces tienen necesidades por otros tipos de diagnósticos, pero a veces no tienen crítica de la enfermedad, no se enteran mucho. Entonces es como que andan por ahí, andan por la vida con necesidad de recibir terapia, pero no se enteran mucho hasta que hay una depresión bien severa. La verdad es que es lo que más yo veo. Depresión y ansiedad
sobre todo, van de la mano la mayoría de las veces. Eso te quería preguntar, Lice. En nuestra cultura no es muy común que la gente asuma el hecho de terapia fuera del tabú, ¿no? Hay un tabú asociado a ir a terapia, que no es lo mismo para otras culturas latinoamericanas. Tengo entendido que en Argentina incluso tienen check-ins recurrentes con terapeutas, con psicólogos, es decir, personas que te pueden ayudar a superar crisis emocionales en tu vida, que tiene todo el mundo. ¿Qué desafíos tú encuentras a la hora de educar a esa porción de clientes o de cuentas o de pacientes que tú ves como para que quiten el tabú, dejen el tabú fuera de las terapias y quizás puedan llegar a ti un poco antes de tener un caso de depresión un poco más complicado? Bueno, en el caso de los pacientes con los que yo trabajo, por lo general, muchas veces ellos llegan muy deprimidos y no saben que necesitan terapia, ni siquiera están dispuestos a recibirla, y mucho menos psiquiatría. Con la psiquiatría hay tabúes más grandes aún por el medicamento y por el psiquiatra es para locos, el psicólogo, ¿qué me vas a ayudar tú? Entonces, hay muchos de estos pacientes que llegan a nosotros por trabajador social, porque necesitan un trabajador social, porque están insertándose en una cultura completamente diferente, en un sistema completamente diferente, se encuentran desorientados, los hijos no tienen tiempo para ellos. Entonces, esta población llega a nosotros casi siempre buscando un trabajador social. ¿Qué pasa? Como somos una comunidad de salud mental, el trabajador social parte de personas que tengan un diagnóstico y por lo general ellos es como, primero son evaluados. Y cuando llegan a mí, que por lo general en el lugar donde yo trabajo ahora mismo, yo soy la única prácticamente que hace la evaluación que se llama biopsicosocial, es una evaluación bastante comprensiva para poder determinar en qué necesidades tiene la persona. Es cuando me toca entonces contarle, hacer una asociación entre, ok, todos estos síntomas que tú estás presentando y demostrarle que está deprimido, que está necesitando atención y cómo se puede beneficiar de la terapia. Pero sí, yo lo noto muchísimo y a veces lo converso con Carlos, yo tengo pacientes que han tenido o han sufrido de depresión o han sufrido alcoholismo o han sufrido durante toda la vida, prácticamente durante muchos años, gran parte de su vida, y el historial, cuando yo voy a buscar historia, antecedentes personales o antecedentes familiares, es cero. Y no es que no haya habido problema, es que venimos de culturas y sobre todo de Cuba, donde no, el loco era, yo me tomaba yo misma, me hacía un té o me tomaba un cloruro de epóxido o trataba de buscar ayuda, o mi médico primario me mandaba el meprobamato y yo misma me la tomaba y me tenía una matica de tilo sembrada en mi casa y me hacía mis cocimientos, y las personas trataban de lidiar con eso solos por tal de no buscar ayuda y de no label, como coger un diagnóstico de salud mental porque eso era algo negativo. Entonces, sí, es una tarea fuerte, pero se logra porque tienes los facts, entonces le puedes demostrar, estás sufriendo de esto, necesitas esto. Sobre todo, los síntomas más comunes, pérdida de memoria o falta de la concentración, pérdida del sueño, el insomnio les afecta muchísimo y se dan cuenta, o sea, les es fácil asumir que con terapia pueden mejorar todos estos síntomas. Entonces, bueno, la verdad es que no es tan difícil, pero sí es fuerte. Y ahí hay un Si me permiten otra preguntita rápido. Dale, Carlos. Vamos. No, te iba a decir que hay un detalle que yo observo, porque a lo mejor ustedes lo están viendo también según lo que Elisa está contando, y que uno a veces no lo ve tanto. Por ejemplo, Palomino no ha pasado por eso, porque no lo ha tenido tan cerca, quizás, más o menos, quizás Juan tampoco. Eloy sí, yo creo, probablemente ha tenido, ¿a qué me estoy refiriendo? A tener adultos mayores, ya con quizás 50 y tantos, 60 años, cerca, que emigraron recientemente a los Estados Unidos, viniendo quizás de Cuba o de otro país de Latinoamérica o el que sea. En este caso nosotros pues somos cubanos, y ver por qué tipo de situaciones pasan. Es curioso, porque uno lo ve como algo súper trivial, uno evidentemente pasa trabajo, pasa 20 situaciones de aprendizaje, de crecimiento, pero para ellos es extremadamente más difícil, o sea, es mucho más difícil. Y Liceo lo ve todo el tiempo, esa comunidad que da ese tipo de servicios de salud mental lo ve todo el tiempo, y es curioso porque uno es como dice, pero ¿por qué? No, es súper común, y cuando te pones a entender, te das cuenta que sí, tiene muchísimo sentido. Ese impacto, ese cambio tan fuerte en la vida en todos los sentidos, pues te hace deprimirte, sentirte ansioso, lleno de miedos, etcétera. Totalmente, no, yo sí lo notamos, ¿no? Es evidente que hay muchas tendencias, que hay muchos incluso comportamientos que se repiten y frustraciones y tal. Yo quería preguntarle a Lice porque ella hace un ratico solo hizo una referencia en cuanto a lo difícil que se le hizo al principio
ese cambio de vida. Y luego también, por un momento breve, mencionó que en cierto momento identificó como que estaba deprimida. Yo siempre he tenido en mi mente a los psicólogos como de las personas más mentalmente fuertes que existen, por los estudios que tienen, por las lecturas que tienen, por lo que hacen profesionalmente, por el tiempo que le dedican a entender cómo funciona la mente humana, el comportamiento, las emociones, cómo funciona la psique, cómo funcionan las personas desde el punto de vista biopsicosocial, como decía, que también es una definición de la antropología para estudiar al ser humano como fenómeno biopsicosocial. Y entonces me llama la atención que incluso los psicólogos tengan que lidiar con emociones fuertes, pero además tienes las herramientas para lidiar con ellas, ¿no? Sobre todo las personas que no tienen esas herramientas para lidiar con esas emociones fuertes, con frustraciones, con crisis emocionales o con depresión, que pueden sentirse un poco más vulnerables, ¿no? ¿Cómo tú, como psicóloga, te has convertido en una versión más mentalmente fuerte de ti misma a lo largo del tiempo? ¿Qué técnicas te han ayudado? ¿Cómo has podido llegar ahí? Bueno, ha sido bastante complicado. Yo siento como que salí de la escuela, a pesar de que mi escuela en Cuba, nosotros hicimos 2 años de pura teoría, pero a partir del tercer año nosotros ya hacíamos prácticas y estábamos ya lidiando con los problemas ahí afuera. Pero yo salí como con el síndrome del impostor, de ahora qué hago con todo esto. Porque sinceramente, no sé, yo era como que era bastante difícil aterrizarlo. Inicialmente, quizás como el modelo de estudio, los programas de estudio en Cuba, bueno, la verdad que al principio me deprimía muchísimo con todos los pacientes, me cargaba muchísimo emocionalmente. En Cuba los problemas son habían problemas con los que yo no sabía cómo lidiar en cuanto al mismo proceso de inmigración, niños criados por los abuelos, los padres lejos, sin poderse ver. Había muchísimos problemas, la pobreza, y yo sentía como que me quedaba sin herramientas y a mí me afectaba muchísimo. Yo sufrí muchísimo mis primeros años de trabajar como psicóloga, o sea, yo no me sentía con las herramientas, yo era como que algo tengo que hacer. A mí nunca se me va a olvidar, yo trabajaba en un hospital en el Hospital General y pasaba mucho tiempo en la sala de geriatría, y nunca se me va a olvidar un día que estaba todo el mundo en el matutino y yo estaba dentro de la sala ahí acompañando a un señor que estaba con falta de aire. Geriatría era ya, o sea, como el último paso, donde están las personas más ancianas, más vulnerables. Y yo recuerdo que ese hombre tenía tanta falta de aire y él no sabía qué iba a hacer. Y yo salí a buscar ayuda a una enfermera y la respuesta de esa enfermera fue: a ti te falta mucho por aprender, tu corazón es muy débil, tú tienes que fortalecer tu corazón, no puedes sufrir tanto con la gente. Y eso que ella me dijo, yo dije, bueno, lo único que no quiero en la vida es que mi corazón se fortalezca al punto inhumano en el que tú me estás hablando, porque en realidad estamos hablando de un ser humano que está sufriendo. Imagínate a alguien que no puede respirar. Y yo estaba ahí, obviamente, tratando de ayudar, pero él necesitaba oxígeno. Entonces, a partir de ahí, también recuerdo, por ejemplo, una profesora de nosotros, tocaya mía, una profesora que se llamaba Lice en mi universidad, que ella se suicidó. Ella se suicidó por no saber cómo lidiar con problemas emocionales, y eso como que nos dejaba a nosotros como con poquita esperanza de, ok, ¿cómo podemos nosotros tratar de evitar esto, de caer en situaciones así? Y bueno, como eso, muchísimas más experiencias que te puedo... de yo llorar un 31 de diciembre por las personas que estaban hospitalizadas porque iban a estar comiéndose la comida del hospital. O sea, yo sufrí muchísimo al inicio, yo no sabía qué hacer con tantas emociones, con tanta carga. La verdad que en algún punto, no sé cuál, no puedo definir en qué momento de mi vida fue, pero en algún punto aprendí a mirarlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y dije, ok, o me afecta todo lo que estoy viendo y me llevo para mi casa todos los problemas de todo el mundo, o aprendo a mirarlo como el bien, a enfocarme en lo positivo, que es una herramienta básica de la psicología y de la regulación, la autorregulación emocional. Aprendo a enfocarme en lo positivo y en todo lo bueno que estoy haciendo por todas estas personas, y entonces, dentro de tantas cosas negativas que están pasando en su vida, yo estoy siendo un rayo de luz, yo estoy siendo algo positivo. Entonces, cuando aprendí a mirarlo así, desde ese punto de vista, dije, ok, por esta parte eso me ha ayudado muchísimo. Y bueno,
En mí misma, cómo aplicarlo para mis propios problemas, la verdad que lo mejor fue conseguirme un esposo psicólogo en experiencia, más que él no tiene la teoría, o sea, no lo estudió, pero sí ha aprendido mucho, ha leído muchísimo. Yo le digo que él es mi psicólogo, que por eso yo no tengo que buscar psicólogo. Él me escucha muchísimo. A veces él y yo hemos hablado porque a veces me bloquea y no me deja quejarme suficiente y parte del psicólogo también es escucha activa, no es solamente como que darte una respuesta para cada problema, es como Sí, que, nosotros nos quejamos de eso también. Nosotros nos quejamos de eso. Él no te deja liberar, él no te deja, entonces bueno, ese fue en el único momento de mi vida que sí necesité terapia. Sí, pero ella no se refiere a que le interrumpo, ella se refiere a que o sea, que ella me tira un problema, digamos, y yo trato de darle una solución o darle algo que lo apacigüe. Y hay veces que ella y muchas personas nos pasa también, que solamente necesitamos ser escuchados. Cállate. Y ya está, no me cuentes la solución, es simplemente, mira, este es el problema. O ponerte en su lugar también. Sí, Sí, no, bueno, eso puedo en hacerlo, realidad él lo que está trabajando un poco es como en escuchar y está bien, y aceptar y escuchar solamente, que yo permitirme el espacio para que yo me desahogue, porque a veces eso es lo único que necesitamos. Yo he tenido pacientes que llegan a mi terapia y ya hablaron una hora y se van y me dicen, ya me siento mejor, y yo no hice nada, ¿verdad? Un release ahí. Sí. Entonces, bueno, Eloy, respondiendo ya a tus preguntas, desde el punto de vista profesional, enfocarme en lo bien que estoy, en el impacto positivo que estoy teniendo en las personas, más que en sus propios problemas y llevármelos conmigo. Yo llegué a un punto que yo quería ir a los funerales de los señores que se morían en la sala de geriatría, o sea, era como que demasiado. Too much. Sí, les quería regalar mis ahorros a los que no tenían dinero, etc. Eso, y desde el punto de vista personal, bueno, tratar de practicar mucha gratitud, mucho agradecimiento, tratar de estar lo más mindful, lo más presente en el presente posible. A mí me ha ayudado muchísimo no tomarme las cosas personal, establecer bajas expectativas. Cuando me di cuenta que esperaba mucho de la gente y eso me hacía muchísimo daño. Pero bueno, son herramientas que estoy usando ahí en el día a día, pero yo creo que depende también de los problemas de cada quien. Sí. Es como... Sí. Yo te tengo una pregunta. Ok, como psicóloga, cuando tú llegas a un lugar, ¿te pones a analizar a todo el mundo? ¿Te pones a pensar, este hace esto, Mínimo le mira la ropa a todo el mundo y sabe que cada... Pero Carlos, la parte de solamente escuchar... No la entiendes. Esta es la conversación con Lice. No, bro, es que mira, ahora aquí yo tengo una queja y la quiero hacer pública. A mí me molesta mucho, te digo porque yo soy una de las personas más cercanas a ellos, que Carlos siempre quiere responder por Lice. Es como él se cree que es el psicólogo y el papá y todo. Entonces tú le haces una pregunta y él sale. Por ejemplo, él está haciendo la carne y le preguntan en la sala, Lice, ¿cómo te vestiste a él? Y sale, no, se vistió de negro y dice, bro, cállate. Pero lo que te estoy diciendo es tirándole, ¿sabes? Realmente no es porque siempre he tenido la gente que tal vez tiene más información o que puede leer mejor a las personas, porque a mí me gusta mucho leer a las personas, no sé, es algún hobby que tengo. No lo sabes, pero vas ahí aprendiendo. Sí, es algo ahí intuitivo. Pero tú lo haces desde un punto de vista médico, cuando ves a alguien que está quemado completo, tengo que alejarme, o no haces eso. Tiene que ser muy evidente, tienen que haber problemas muy evidentes. Sí, obviamente los puedo notar, pero no ando como consciente, intencionalmente buscando en cada uno un diagnóstico. Eso sí lo hacíamos al principio y yo recuerdo que mi tutora me decía, antes de presentarme a Boer, me decía una forma de estudiar es esto. En cada película encuentro un diagnóstico, en cada grupo de amigos encuentro un diagnóstico, pero es frustrante y no puedo como que, o sea, yo quiero ser yo quiero disfrutar, yo quiero divertirme, yo no quiero estar pendiente de eso. Aunque sí, definitivamente, cuando es algo que sí se nota muchísimo, me doy cuenta, claro. O sea, que él se me diagnosticó a mí una vez. No, tú estás quemado, ¿De bro. qué? ¿De qué? ¿Tú te acuerdas de qué? No, tengo pregnancy brain. ¿Tiene algún perfil psicopático, Carlos, del que Me dijo tengamos que que- estar no, me dijo aware? que tenía- Dilo, me dijo- habla ahora, habla. Me dijo que yo tenía algunos rasgos de narcisista, bro. Sí, chamo, pero tú has trabajado súper bien para No, eliminarlo. pero eso... Vaya, sí. no sabía eso, No, brother. no, Increíble, no, pero... Bro, nunca lo había pensado eso. No, bro, Bueno, Carlos, tú te das cuenta de cosas yo- que la gente no se da cuenta.
Bueno, yo he trabajado bastante en eso, ¿verdad? Yo soy una prueba viva sí, un testigo vivo de que Carlos ha mejorado muchísimo. Sí, pero eso pero es una tendencia te digo, porque un poco probablemente acá todos lo somos, todos tenemos, acuérdate, es como que tienes un poquito de ciertos rasgos, de ciertos diagnósticos y todo, por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen una alta autoestima derivada de lo que sea, de la nada o de determinadas cosas que has ido logrando y aprendiendo, pues tienen un poquito de rasgo. Oye, pero hablando de lo que, un momento, un argumento alrededor de llevarte los problemas a la casa o llevarte esas cargas emocionales. Yo me acuerdo que al principio, y por suerte yo creo que ya cuando yo empecé con Lice en el 2018, ella estaba un poco curada, yo creo, de muchas de estas cosas, ¿no? Obviamente ella se graduó en el 14, ¿no? O sea, tenía unos 4 años entre lo que lo ejerció y lo que, bueno, uno va madurando también en la vida y tal. Ya tenía... pero yo me acuerdo que le decía, para mí es súper importante que tú no traigas todos esos problemas para la casa porque eso es una locura. ¿Tú sabes? No, sí, eso es tremendo, Sí, claro, eso es tremendo reto para muchos esposos, parejas de psicólogas o psicólogos, de que si el tipo o la persona en general no pone esos boundaries, la vida se pone más compleja, tú sabes, se pone en hard mode ahí, fula. Porque, No, yo creo que de cierta manera... Bro, si le impacta el estado de ánimo, tú te imaginas, más allá de los problemas de uno, lidiar con todo eso. Yo creo que de cierta manera la persona que te dijo eso en el hospital tenía mucha razón. Obviamente te lo dijo un poco crudo tal vez, pero si tú no te pones fuerte, no puedes ser ni mejor psicóloga ni mejor persona. Porque definitivamente tú no... Es como que tú salgas y veas a alguien y quieras ayudar a todo el mundo. O sea, tú no puedes ayudar a todo el mundo por igual ni a todo el mundo al mismo tiempo. Tienes que elegir tus batallas y elegirle la mejor que puedas. Porque si no vas a estar en todos lados y no vas a estar en ningún sitio, básicamente. Yo creo que, claro. O sea, te imaginas que estés con alguien y te digas, no, porque espérate, esto me pasó. Es un poco loco. En ese sentido, sobre todo también porque es una ley en la psicología que aunque tú, y bueno, también respondiendo un poco a lo que tú me estabas diciendo, si ando analizando a la gente, aunque tú detectes que la persona necesita ayuda, si la persona no es consciente de que necesita ayuda y le funciona su vida y no le está haciendo daño a nadie ni se está haciendo daño a sí mismo de la forma en que es, tú no debes ofrecerle ayuda. Es como, aunque tú te das cuenta que hay ahí un diagnóstico de libro, pero la persona debe venir siempre a buscar ayuda. Ok, yo quiero hacer algo más y acá que la dejemos preguntas, pero tengo otra pregunta rápida. Sí, pero ya. Bueno, dale. Es que Lice, lo último que habló, tú sabes, serio, no respondiendo tu pregunta, era de las herramientas que ella tiene como para lidiar con estas situaciones, y mencionaste el mindfulness, estar presente y demás. Y yo creo que esa es una de las herramientas que a mí me ha ayudado a lidiar con muchas situaciones adversas aquí y que nosotros en Cuba al menos, o yo cuando llegué, no tenía como presente, ¿no? Y son súper poderosas, son herramientas súper poderosas. Y quería saber, y esto es más bien una pregunta personal, cómo tú practicas el mindfulness, si has hecho meditación, si puedes convencer a Palomino que haga meditación, cómo... La verdad, no tanto. A mí me gustaría hacerlo mucho más, aplicarlo muchísimo más. Yo creo que yo trato a veces como de parar de pensar y de mirar a mi alrededor y tratar de, sin juzgar, apreciar todas las cosas que están ocurriendo a mi alrededor. Tratar de aterrizar en el presente, de respirar, de sentir, o sea, todas las sensaciones de mi cuerpo. Y eso me ha ayudado muchísimo, incluso en momentos de enfermedad, en momentos en los que tengo como un dolor. Es como, ok, déjame concentrarme en las áreas de mi cuerpo en las que no me están doliendo, o en momentos en los que, tú sabes, como siento un poco de alivio. Y obviamente es algo súper poderoso que yo no me avergüenzo de decir que debería practicar muchísimo más, que debería mejorarlo, que debería aplicarlo muchísimo más. Pero bueno, es algo en proceso. ¿Y tú crees que Palomino vaya a meditar algún día? O sea, tú que te encuentras con él a menudo. Él debería, sí. Yo creo que le pudiera ayudar muchísimo con su ansiedad. Tú sabes que eso que hace Palomino de que él llega a un lugar y ya está pensando en el próximo. ¿Sabes? Exacto. En el libro este que me estoy leyendo del arte de gastar dinero, el tío pone el ejemplo ese, ¿no? Dice que están llegando unas vacaciones y que él lo primero que pensó fue,
coño, qué espectacular, y las vacaciones, el lugar estaba espectacular, no sé qué, y dijo, qué espectacular sería si el año que viene podemos volver a venir. Y todavía no había ni empezado las vacaciones, ya se estaban anticipando, y el tipo dice, y esa era mi dopamina, trabajando ahí, y tú sabes, súper egoísta, pensando en ella nada más. La dopamina no le importa nada del presente, no le importa nada del pasado, lo único que le importa es el futuro, y tú sabes, la anticipación. Sí. Y entonces eso le pasa tengo ese mucho. problema que cuando llego al aeropuerto del destino donde voy a ir, ya tengo que estar planeando, ¿sabes? Me viene a la mente rápido el próximo. Entonces, pero es tu generación de dopamina, tienes que regularla y nada, trabajar más en la serotonina. Óyeme, Elo, sí, quería hacerte una pregunta, algo que mencionaste súper brevemente, pero que me da mucho la atención. Y yo creo, desde el punto de vista muy informal, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero yo creo que todos nosotros somos un work in progress, de cierta forma. Cada cual está tratando de buscar el sentido de su vida, la felicidad, un bienestar emocional, de cierta forma. Tú dijiste que los psicólogos no deberían nunca intervenir a no ser que la persona sea o se esté causando daño a sí mismo o a los demás, y tiene mucho sentido eso. Por supuesto, uno no va por ahí por social media dando consejos psicológicos a nadie, ni consejo emocional a nadie, aunque veas que tienen actitudes un poco complicadas, o lo que tú detectas patrones, ¿no? Que tú has estudiado, que son de manual, como dijiste. Sí creo que uno lo debe hacer un poco más con los amigos, la gente cercana a uno, porque de cierta forma te importa, te involucras, ¿no? Pero yo también, a mí me gusta mucho toda la podcast de Mel Robbins y su creencia en cuanto a let them, dejar que las personas sean como sean. Entonces, como tú como psicóloga concilias esas dos cosas, ¿no? La habilidad que tienes, de cierta forma, que porque has estudiado, porque la has desarrollado, porque estás informada sobre eso, de quizás tratar de infundir una mejor versión de las personas en sí mismas, o tratar de desarrollarles una mayor, qué sé yo, fortaleza emocional, versus el let them, que a mí me parece una filosofía fascinante. ¿Cómo concilias esas dos cosas? Ok, nunca lo había visto desde ese punto de vista. De hecho, uso muchísimo esta teoría para aplicarle a mis pacientes. Le estoy todo el tiempo hablándole de ella. Pero como para aplicarla como cosas que se salen de tu control. O sea, es básico en la psicología aprender a definir qué es lo que tú puedes controlar, porque genera muchísima frustración tratar de controlar algo que se sale de tu control, para que la redundancia. Y yo creo que con eso puedo responder un poquitico a tu pregunta, porque definitivamente quien no cree que necesita ayuda no se va a dejar ayudar. Quien no cree que tiene un problema no va a querer cambiar nada. Entonces, cuando yo aprendo a definir, o cada ser humano, cada persona aprende a definir qué es lo que yo puedo controlar, y es cómo yo reacciono a las cosas que pasan, cómo yo reacciono a tus conductas para conmigo, pero no puedo cambiar en ti algo que tú no quieres cambiar. Definitivamente, yo creo que no sé exactamente cómo, o sea, es un balance complicado de mantener, ¿no? No, pero sí. Lo que yo veo es que ella, Alice, es que hace muchísimo de let them, básicamente. Ella aplica muchísimo, por ejemplo, a diferencia de en mi caso, donde yo quizás doy más opiniones a las que me piden, o doy más consejos de los que me piden, y eso está mal probablemente, pero it is what it is, y bueno, quizás lo puedo mejorar o no sé. Es que me gusta a veces simplemente eso, dar opinión. Ella es mucho más medida en eso, y mucho más, y a veces hemos visto, hemos hablado de gente que está a punto de darse contra la pared, y ella como que es súper disciplinada desde mi punto de vista en cuanto a eso. No, si no me ha pedido consejo, no me ha pedido, o sea, es como que ella lo ve claro, es como que no, él no está convencido, o ella no está convencido, es que le no lo funciona. Es que si te funciona de la forma que tú eres, o sea, a Palomino... a lo mejor no te funciona, a lo mejor ni te funciona, pero... Ok, a Palomino su ansiedad le funciona, le da muchísima energía para hacer muchísimas cosas, para planificar, y hay cosas buenas, sí, pero siempre igual le da insomnio a veces. Ok, pero fíjense. Pero él no se queja del insomnio. No, sí, pero... se queja, ¿cómo que no? Se queja. No, pero fíjense que es curioso. Yo nunca he sentido. Ok, obviamente a veces yo lo noto que estoy un poco acelerado. Pero mi punto es que yo nunca he sentido como que es un problema a dónde voy. Y se entiende. O sea, yo muchas veces lo que estoy es hyper y lo expreso sí, pero yo nunca he sentido como que esto me está trayendo un problema a mi vida. Si en algún momento yo siento que ser demasiado, vamos a decir, hyper me lo trae, obviamente trato de cambiar algo. Hay otras cosas que he notado y las he ido eliminando, cambiando, pero tiene sentido porque es como que no lo nota. Yo creo que es un beneficio más allá de un problema, y a lo mejor la gente de ustedes afuera lo ven diferente.
No. Y yo te digo, tú conviertes toda esa ansiedad en energía y el insomnio en tiempo para trabajar extra y obtener resultados. Entonces, obvio, necesitamos dormir una cantidad de horas al día, o sea, entre 7 y 9 horas. Necesitamos como llevar la vida con un poco más de calma. Porque hay enfermedades y hay diagnósticos y hay síntomas que nos predisponen a la enfermedad. Entonces es como necesitamos tener esto en cuenta. Y constante. Está demostrado que constantes niveles altos de ansiedad, de estrés, de cortisol, por ejemplo, provocan daños Claro. permanentes en órganos y en nuestra salud mental en general, en nuestra estabilidad. De hecho, si hay algo que a mí a veces me hace pensar es que mi mamá siempre me dice que, por ejemplo, mi abuela murió de cáncer. Y mi mamá siempre me dice que ella está segura que mi abuela cogió el cáncer porque ella vivía muy estresada con mi abuelo. Y que era, y entonces al tú vivir todo el tiempo estresado por algo y que estás preocupado qué va a pasar, oh my God, dice que ella está porque era muy saludable, una persona normal. Y de un momento a otro se enfermó así como sin explicación. Y ella está completamente segura que fue la ansiedad, tal vez no sé si fue ansiedad, pero la preocupación, La el preocupación estrés constante. fue quien la enfermó y la mató, Definitivamente. literal. So, sí, de hecho, dice Karol G ahora que la nueva riqueza es andar de pausa, creo que dice la canción. Que la canción, la canción me encantó, que es La Vuelta por el Mundo, algo así. Está súper nice y dice un montón de verdad. Y me quedé impresionado porque, sí, porque Eso es lo que te digo, serotonina, contentment. Sí, no, Serotonina increíble versus dopamina. como esa canción que tú la ves como muy comercial, te dice un montón de verdades que hay que escuchar. Eso, Sí. súper recomendado. Ella está en ese canal, yo creo, de Milagros. La canción de Milagros es como de puro agradecimiento Sí, y no sé bro. qué, está súper linda. Sí. Está Sí, súper yo bonita. creo que esa es otra herramienta que el mundo actual está yendo o sea, tendiendo a adaptar a su vida esto de vivir más lento, de tratar de coger las cosas con calma, porque en un mundo tan lleno de información y tan lleno de eventos y tan lleno De caos. de cosas y con tanto acceso a la información, o sea, Ujú. el cerebro se te carga, que el cerebro no está diseñado para lidiar con tantas emociones, ¿no? Y sí, sobre lo que estabas diciendo de que la ansiedad y el cortisol, niveles de cortisol pueden traer enfermedades estas silenciosas que sabes que Es- la tienes cuando te da un paro cardíaco o algo así. Exactamente. Entonces, yo creo que en el caso de Palomino, esa es mi preocupación. O sea, mi preocupación es que, no, la ansiedad, a mí eso no me hace nada, qué sé yo. O estar constantemente en redes sociales, por ejemplo, cuando estábamos jugando Poker Face, Poker Face. Poker. Poker. Cuando estábamos jugando póker y también es algo que, no, tú te sientes bien haciéndolo, pero no te hace bien desde mi punto de vista, pero bueno, también entiendo... Ahí no estaba dejando a Palomino let him be. Exacto. Yo quería Bueno, pasar tiempo con A él. ellos, imagínate. a ellos. Ok, No yo sabía tengo un comentario igual sobre el mundo moderno y quería preguntarle a Liceo. En cuanto a las tendencias estas o sea, digamos, los comportamientos estos de redes sociales en que se genera cierta adicción por refuerzos positivos y tal, ¿cómo, y la relación que tiene con los attention spans, con ese umbral de atención que tiene la gente y que se está viendo reducido y que la gente le cuesta más trabajo concentrarse en tareas de concentración profunda, en tareas a largo plazo, es decir, probablemente donde ocurren muchas de los progresos en la vida. ¿Qué consejo como psicóloga tú puedes dar al mundo moderno? Poner límites, tratar de estructurar mejor el tiempo. En cuanto a dedicarle tiempo a las pantallas, sí, pero siempre que sea, o sea, tratar de encontrar lo beneficioso, porque yo creo que hay muchísimo de beneficio en las pantallas, en las redes sociales, en el tiempo de consumir información que está ahí digital. Sin embargo, cuando llega esta adicción por el scrolling y por la adicción a la dopamina que genera en nuestro cerebro, obviamente eso nos hace como que consumir muchísimo tiempo, la pérdida del tiempo, nos afecta muchísimo la autoestima, nos afecta obviamente la productividad. Yo creo que establecer límites, que establecer un tiempo de pantalla, lo cual es bien difícil, pero tratar de establecerlo, limitar las notificaciones, tratar de
o sea, de poner opciones en el teléfono que no te lleguen tantas notificaciones de redes sociales que te van a robar tiempo. Yo creo que ser muy consciente con eso y practicar cada vez como que tratar de estar más alejado de eso. Yo tengo un tip para eso. Poner que yo obligo todo el tiempo. Yo tengo el teléfono en Do Not Disturb todo el tiempo. Entonces, eso lo que hace es que eso tú lo puedes hacer por el nature de tu trabajo. A lo mejor él no lo puede hacer porque la persona que le está hablando porque trabaja con el teléfono, depende de una notificación. No, o sea, exacto. Yo entiendo que puede tener ciertas limitaciones para ciertos trabajos y tal. Pero la historia es que tú eliges cuando ves la notificación. Yo recibo todas las notificaciones y yo recibo llamadas. Y las personas, de hecho, como funciona es que cuando me llaman 2 veces seguidos sí me entra la llamada. Pero la historia es que eso lo que te permite es como yo no recibo notifications, mi teléfono, yo no reacciono a los notifications, yo elijo, y es relativamente rápido, o sea, relativamente un corto periodo de tiempo, yo elijo mirar el teléfono, hago scrolling por las notificaciones y elijo qué voy a responder, ante qué voy a reaccionar, pero no estoy constantemente, me volvería loco también, lo he hecho por un problema igual de sanidad y de que yo estoy recibiendo, yo me comunico con decenas de personas todos los días y recibo, ¿sabes?, cientos de notificaciones todos los días de trabajo también. Entonces es como que yo lo veo como un tip súper bueno. Y también lo que las redes sociales nos ha hecho, bro, yo tengo un montón de criterios alrededor de eso. El tema que Elise decía de la autoestima. Y yo creo que también es un llamado que me encantaría hacer a la gente que le afecta la autoestima a las redes sociales. Antes, este concepto de keep up with the Joneses era la idea esta de como de que personas cercanas a ti estuvieran mejor, a la gente le causaba FOMO, le causaba este miedo de perder la ocasión, la oportunidad o que te estás quedando behind, que te estás quedando atrás. Ahora esto lo tenemos, pero lo que pasaba con los Keep Up With The Joneses, por ejemplo, con los vecinos, era que tú, aparte de saber el carro que tenía o la casa que tenía, tú a lo mejor te enterabas de algunos de los problemas que tenían. Y entonces como un poco eso lo equilibraba tu pensamiento y tu percepción de lo que estaba pasando con la vida de esa gente. Ahora la historia con las redes sociales es que tú tienes un highlight curate, una versión curada de los highlights de la vida de la gente. Todo lo que tú ves, incluyendo lo que uno en lo personal postea, en la mayoría de los casos, es las cosas buenas que te pasan en la vida. Tú sabes, a los lugares a los que vas, las comidas que te comes, cuando estás haciendo algo que te gusta, etcétera, etcétera. Tú no ves casi nada de lo malo. Entonces, si tú no tomas eso con pinza y tú no te imaginas y tú dices, ok, esta persona probablemente también tenga un montón de problemas, probablemente también pasa por un montón de estrés, preocupación, ansiedad o lo que sea, mayor o menor medida, pues te comes el mío, tú sabes, y te puedes decir, coño, todo el mundo está feliz, yo tengo 20 preocupaciones, o todo el mundo está viajando y yo estoy viajando solamente de 2 veces al año y todo el mundo está viajando 10, ¿me entiendes? Y tú no sabes, pues no sabes un montón. Y si no es como con pinza y con filtro, claro, te en el mundo de puro highlight, ¿cómo aprendes a estar bien con viviendo una vida común, una vida normal, una vida regular? Exacto, y eso antes era cuestión de las celebridades y tú decías, bueno, pero son celebridades, pero ahora es que cualquiera puede lucir como una celebridad en las redes sociales, ¿no? Es que tienes que tener claro que la gente lo que te está vendiendo es eso, es el highlight de ese momento. Si no lo tienes claro, te vas por los pies. En ese mismo sentido, yo tengo aquí, bueno, ¿hay alguna otra preguntita o vamos cerrando ya? Sí, podemos ir cerrando contigo. Sí, no, aquí hay tema para rato. Sí, ahí ahora Alice, si se lo merece, la podemos invitar nuevamente. Él no quiere dormir ni comer en su casa hoy. Bueno, mira, Alice, yo te tengo ahora mismo 5, van a ser 2 bloques, uno de 5 preguntas y uno de 4. Las primeras 5... Sí, las primeras 5 tienes que responder lo primero que te venga a la mente, sin pensarlo mucho. Asociación libre. Y las últimas van a ser de sí o no, ¿ok? La primera pregunta. Si pudieras quitar una emoción por un día, ¿cuál fuera? Yo creo que todas las emociones son muy válidas. No, por un día. El enojo. Mira. Perfecto. Pero es súper válida, el enojo es súper válido. Claro, y necesario en muchos casos también. No, ¿qué es eso? No, eso es una mierda. El enojo. Sí, claro. El enojo, claro. Mira, de que se enojan contigo, mira lo bien que te va en la vida. Dale. ¿Qué personaje famoso te gustaría psicoanalizar? Me gustaría psicoanalizar, es como que, bueno, pero... Como que vamos a hacerle una terapia, analizarlo, como lo quieras poner.
¿Tienes Tener una algún- conversación. Una Ted Bundy. conversación. Ted Bundy. Claro, no responda más por ella. Ah, bro. vale. Falta de respeto, bro. Deja que piense. Bugs Bunny. Ay. No, la verdad. Ricardo Arjona. Por toda Mira la que- letra de sus canciones. Eso. Ok. Para ti, si la felicidad tuviera sabor, ¿cuál fuera? Chocolate. Ok. No, MC. Ok, ¿qué preferirías? ¿Poder leer la mente de tus pacientes o que te la pudieran leer a ti? Meo. No. Ideal. Obvio la primera. No, pero si alguien responde la segunda, ahí sí. No, porque no, yo entiendo la segunda, porque es como que a lo mejor Lice le quiere decir a alguien que anda mal eres, eso no se puede hacer, no sé qué, y entonces en vez de decírselo, se lo pueden leer y ya, ¿entiendes? Tendría que filtrar. esa Tendría parte- que filtrar muchísimo mis pensamientos. ¿no? Exacto. No, No, eso es un gracias. poco. Ok. Nick and Nate. ¿Qué pasó? Both. No, pero ¿Una pregunta? no, la pregunta es qué es lo primero que te viene a la mente. Oh, ok. Ah. Fulfillment, o sea, llena Nice, de ok. amor. Sí. Ok, ahora sí o no. Estas son rápidas, ok, rápida para Mira, terminar. tiene permiso. Esos son nuestros hijos, no vas a pensar que son Sí, dos no, hijos. claro. Tienes que dar un poquito de contexto, ¿eh? Son para aquellos que no, ¿sabes? Son nuestros hijos. Yo pensé que eran los Backstreet Boys. No. Exacto, literal. ¿Sabes? Son nuestros 2 under 2. El segundo viene pronto, así que. Porque sí, Lice está embarazada y ustedes la ven. Y Levántate, nos Lice. Nos está regalando. No. Ok, ahora rápido ya para terminar. Ok, las psicólogas son más tóxicas a lo normal, ¿sí o no? Rápido. No. Eso es un sí de cada cara. Un sí a la Un no cara. pensado, sí. Ok, open-minded, Son- Sí. empáticas, Sí. locas. Claro. Sí. Se podría trabajar. Nice. Ok, caballero, nada. Ciérralo tú, ¿cómo te Carlos, dale. sentiste? ¿Cómo te sentiste? Más relajada de lo que pensaba. Yo dije, ay, me van a atacar. Sí, Sí. estaba preocupada con las preguntas que le iban a hacer y como, ay, mi madre, qué clase de Porque yo los conozco a ustedes en un plano muy personal y yo decía, ¿cómo yo puedo mantener no cruzar esa línea fina de seguir relacionándome, no como profesional, pero lucir profesional, porque esto, hopefully, lo van a ver muchísima gente y van a lograr muchísimos seguidores conmigo. No, yo quiero se nos quedaron 2 o 3 cositas que probablemente podíamos hablar, pero igual podemos en otra ocasión también tener otra conversación con Licey, hopefully sea de inspiración para otras, ¿cómo se llama esto? Otros integrantes del Mad Money Experience, y esto es un llamado para Claudia, la esposa de Juan, Leané, Laura, la de Palomino, y también otra gente que vamos a estar trayendo del grupo de nuestras amistades más cercanas, que tienen historias interesantes, inspiradoras, llenas de retos, llenas de crecimiento, y que les pueden servir para muchísima gente inspirarse, lo pueden usar como blueprint, ¿sabes? Como una guía, que en definitiva es lo que todos estamos buscando constantemente, guías para hacernos la vida un poquito más, llegar a los lugares donde queremos llegar un poquito más rápido y más corto, que no hay free lunch, pero quizás haya algunas cositas que podemos usar ahí para nuestro beneficio y para el de otras mucha gente. Así que nada, Tuti, gracias por estar aquí. Y Yo les voy a dejar nos en los vemos en el comentarios. lunch. Nos vemos en el Yo les lunch. voy a dejar en los comentarios cómo lo logré, porque al final empezaron que si yo emprendedora, todo lo que había logrado. Emprendedora. La licencia, nadie se enteró que la logré. Bueno, pero no, muchísimas gracias por la invitación. Ya les digo, me sentí muy honrada, muy feliz de ser la primera. Sí, espero que me vuelvan a traer porque me lo disfruté muchísimo y si necesitan a alguien que cubra los viernes que Palomino no pueda estar. No. Muchísimas gracias, de verdad. Fue muy divertido. Me lo disfruté muchísimo más de lo que esperaba. Pensaba que me iban a tener ahí como ansiosa, pero... Atacándote. Con Palomino. Qué aquí la bueno, cosa qué bueno que pintaba te mal. sentiste bien. Sí, Dale, sí. guys. Gracias, Nada. gracias por venir. Gracias por la conversación. Recuerden, Cuídense. los que no están suscritos se suscriban y los que no se suscriban. Dale, nos vemos la próxima. Un abrazo. Bye bye. Cuídense. Gracias, Bye. No te vayas. Hold.